Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast. El espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos a un nuevo capítulo de Asesorándote al Éxito, el podcast de la firma SF Consultoría Fiscal. Quien les da la más cordial de las bienvenidas es Ricardo Jauregui, quien con gusto se encargará de desarrollar el tema que abordaremos el día de hoy. El tema que trataremos el día de hoy es la nueva ley para evitar prácticas indebidas en materia de publicidad. Voy a platicarles un poquito los antecedentes, algunas adecuaciones en plano internacional, lo que domésticamente se va a implementar y unos puntos muy importantes respecto a esta nueva ley que ya está por entrar en vigor en nuestro próximo mes de septiembre. La ley, el nombre completo es Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. Muy largo el nombre, pero aquí está. Los antecedentes, se veía que en un plano internacional estos antecedentes vienen tratándose ya de años, de 20, 30 años hacia el día de hoy, donde diferentes países se encontraban con estas prácticas, con este abuso, con temas y de formas indebidas de cómo llevar un servicio de publicidad. Máxime ahorita, en los tiempos que vivimos, donde la publicidad está al alcance de las manos, ¿no? Con celular, con tabletas y demás cuestiones. Y lo que se halló en este tipo de prácticas indebidas eran algunos puntos que les mencionaré. Falta de transparencia entre las empresas y el anunciante, ¿no? El anunciante, más adelante veremos o analizaremos conceptos que esta nueva ley nos menciona para que tengamos el conocimiento y podamos saber qué parte en este proceso de servicio somos nosotros, ¿no? También había una falta de reportes de estas agencias publicitarias hacia el anunciante. Anunciante, entendamos la persona que contrata estas agencias. También no te informaban qué instrumentos utilizaban para hacer llegar tu mercancía, tu producto, tu servicio hacia el consumidor final. Entonces esta falta de transparencia era lo que se veía y se analizaba constantemente, por ello se empezó a regular en diferentes países. También había costos sobre los servicios demasiado inflados, ¿no? En algunas ocasiones las empresas lo que realizaban, que también es un tema que se viene a regular, un espacio publicitario, pongamos un espacio publicitario en la calle donde se pone el billboard, la empresa, la publicitaria, compraba ese espacio y después lo revendía al anunciante a un valor demasiado inflado, ¿no? Entonces esta práctica indebida es lo que se pretende omitir con estas nuevas regulaciones. Y bueno, en estas cuestiones, dichos actos no se podían tipificar como violatorios de alguna ley doméstica o internacional, sino que fueron materia de temas penales por fraude o chantaje. Entonces, en diferentes países fue lo que se estaba estilando este tipo de operaciones de forma reiterativa por diferentes empresas, máxime las empresas de publicidad a un plano internacional. Entonces, diversos países empezaron a querer regular esta cuestión, este tipo de malas praxis en sus diferentes países. Y bueno, el primero de ellos fue Francia, con la ley Sapin. Esta ley se promulgó en 1993 y lo que pretendía atacar son todos estos actos que les he estado comentando, ¿no? Prohibir, por ejemplo, la reventa en ese tipo de espacios publicitarios. Otro tema también que se estaba analizando era que la empresa de publicidad recibía una gratificación, un emolumento, el moche, como se le conoce en México, por acomodar su espacio publicitario con alguna empresa. Entonces, aquí en esta ley en Francia también se analizó este punto y se pretende omitir.
En Alemania, en el año 2011, también hay un código penal donde se estipula este tipo de malas praxis y ya ahora sí se encasilla de forma doméstica este tipo de acciones indebidas. Gran Bretaña también en el año 2011 entra en vigor una ley que viene a reducir este tipo de malas praxis. Estados Unidos hizo lo propio en el año 2016 y también aquí había mucho fraude, ¿no? Por ese tipo de operaciones. Entendamos que muchas compañías de publicidad a plano internacional están en Estados Unidos. Por eso contrataron despachos muy grandes para que hicieran el análisis y con base a los resultados fue cuando decretaron esta nueva ley. Entonces, bueno, esto es más o menos los antecedentes históricos de esta nueva ley que en este año, en 2021, en abril, fue cuando se autoriza emitir esta ley. El pasado 3 de junio fue cuando se promulgó en el Diario Oficial de la Federación. En dicha ley, en su único artículo transitorio, nos mencionaba que a partir de los 90 días siguientes, en cuanto se promulgue esta ley, es cuando entrará en vigor. Esto quiere decir que a partir del 3 de septiembre de 2021 debemos de atender esta ley. Esta ley, bueno, atañe a las empresas de publicidad, atañe a las personas que tienen un espacio publicitario, que brindan algún servicio de forma digital, que forman algún servicio de forma impresa, para atender todo lo que se requiere, lo que nos exige esta ley. También es muy importante mencionar que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, será la entidad, será el órgano regulador y de vigilancia para este tipo de actos, en donde todas las denuncias de los actos indebidos va a ser este órgano quien se va a encargar de sancionar, vigilar y regular, ¿no? Entonces, esto es bastante importante y dentro de la ley es una ley corta, son 13 artículos, no son tantas páginas, les invito a leerla, pero en resumen, o lo que denotamos más interesante que nos gustaría que supieran ustedes, son los siguientes puntos. Esta ley es aplicable para cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento, acuerdo, cualquier nombre que se le dé a una relación de un prestador de servicios en materia de publicidad, le aplica. También los conceptos, aquí sí me voy a permitir leer un poquito porque hay algunos conceptos que los platicaré y haremos algún ejercicio, algún ejemplo. Primero, agencia de medios o agencia. Esta es una persona física o moral cuya actividad principal es la creación, diseño, planificación y ejecución de campañas publicitarias. Sí, aquí esto es el meollo del asunto. Este tipo de empresas es en donde se enfoca este tipo de ley y todas sus sanciones para este tipo de operaciones y empresas, ¿no? Entonces, la agencia, ¿quién es? Es la empresa que me brinda el servicio de publicidad. También el anunciante, igual, persona física o moral, quien contrata a una agencia, ¿para qué? Para que le publicite su artículo, su producto o su servicio. Entonces, anunciante es la persona que contrata una agencia para publicitar lo que vende, ¿no? Contrato de publicidad, bueno, aquí el contrato de publicidad es donde el anunciante le encomienda la tarea a la agencia para que publicite sus artículos. Aquí también haré un paréntesis, ¿por qué? Porque es muy importante tener esta relación en un contrato, ¿sí? Tanto de prestación de servicios como de mandato. ¿Por qué? Porque yo, anunciante, le encomiendo a la agencia que me compre, me rente, me consiga un espacio, un medio para yo publicitar mis productos o servicios. Entonces, con las sanciones que se han venido comentando, la empresa que brinda el servicio de publicidad no los puede comprar, no puede comprar el espacio donde se anuncia mi publicidad, ¿no? Tiene que estar todo direccionado hacia mí, que soy el anunciante. Otro punto es contrato de difusión publicitaria. Aquí es en donde el medio, que más adelante lo comentaré, el medio es el espacio físico en donde, o digital, en donde se va a estar publicitando mi producto o servicio.
Sí, entonces también debe haber un contrato entre el anunciante y este medio. Sí, aquí la ley no distingue si por medio de la agencia publicitaria, si será responsable solidario, pero yo lo que sugiero en medida de lo posible es que busquemos la contratación entre el medio, la empresa o la persona física que me brinda el espacio para publicitar mi producto o servicio. También nos define el concepto de publicidad digital. Este punto y el siguiente creo que es lo que estamos viviendo. Publicidad digital nos dice, lugar que las plataformas digitales conectadas a internet como páginas web y aplicación móviles destinan para insertar anuncios publicitarios en línea. Entonces, publicidad digital es todo aquello que requiere internet para nosotros estar moviendo nuestro producto o servicio. Y por último, un concepto también importante es publicidad digital programática. Es la publicidad digital a través de mecanismos automatizados, en particular a través de subastas en tiempo real, que establecen como criterio principal de venta el acceso a audiencias con perfiles segmentados. Aquí, sería cuestión de empezar a desglosar cada uno de los contratos, del tipo de publicidad que se está brindando para adecuarlo en un contrato para con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque quizá una publicidad o anteriormente las publicidades que eran temas impresos, ¿no? En la revista, era la televisión, era un billboard, era algún anuncio en el radio, ¿sí? O en la tele. Ahora ya todo es digital, es YouTube, es Spotify, es algún medio, es Facebook, cualquier red social, lo que nos va a permitir llegar y alcanzar las personas que deseamos, ¿no? Segmentando ese nicho de mercado que es el que nosotros buscamos. Entonces, estos conceptos son muy importantes, vienen en el artículo 3 de esta nueva ley y también dentro de las actividades que no se van a permitir, dentro de los actos que esta nueva ley viene a evitar, son que una agencia no pueda comprar espacios publicitarios para su reventa. Solo los podrá adquirir mediante el mandato que el anunciante nos otorgue. ¿Qué es esto? Yo tengo un despacho, contrato a una empresa para que me ponga un billboard ahí del despacho, pero la empresa compra este espacio y le costó 10 pesos y ahora me lo vende a mí en 20, ¿no? Entonces estas prácticas no se van a permitir. Por lo tanto, tendríamos nosotros como empresa de publicidad tener un contrato civil de prestación de servicios y otro contrato de mandato en donde nuestro anunciante nos solicite, nos exija conseguir el mejor espacio para que tenga un mejor alcance de vistas o de personas que alcancen a detectar nuestro producto o servicio, ¿no? Entonces, nuestra marca, ¿no? Entonces, es una práctica que se prohíbe. También sucedía mucho que otorgaban el medio, que es el espacio o la sociedad que tenía el medio, este espacio para publicitar, algún descuento y el descuento no llegaba al anunciante, a la persona que solicitaba ese servicio. Entonces, aquí cualquier relación, cualquier afectación al costo, al precio, a la temporalidad, cualquier situación tiene que ir directamente al anunciante. Sí, entonces, si el medio le da un descuento a la agencia nomás tendrá que transferir ese descuento para el anunciante que lo está contratando. También se le prohíbe a las agencias de publicidad que simultáneamente le brinden servicios a un medio. ¿Sí? Nos dice la ley muy tajantemente, se prohíbe esta cuestión, entendamos, ¿no? La relación, el conflicto de intereses, salvo que forme parte de un corporativo de empresas en donde la empresa 1 le dé servicios a SF Consultoría, por ejemplo, y la empresa 5 le dé servicios a Ricardo Jauregui, que es la persona que tiene el espacio en donde se publicita o donde aparece el billboard de SF Consultoría. Esta sería la única salvedad de estos supuestos. Entonces, si yo tengo una empresa y con esta quiero realizar todos estos actos indistintamente, mucho cuidado, ¿sí? Otro tema importante es que el medio
tendrá que enviarle la factura directamente al anunciante. ¿Para qué? Para que la agencia no eleve, no infle, no incremente el costo de estos servicios, en donde será la operación más transparente, y dicha factura deberá contener al menos los siguientes datos: fechas y lugares de difusión, espacios publicitarios difundidos y formatos utilizados, y los precios unitarios de los espacios publicitarios. Entonces, vamos viendo cómo esta ley empieza a regular, empieza a ordenar todo esto que no se estaba entregando a la persona que contrataba este tipo de servicios. Entonces, recordemos, el medio debe emitir la factura con estos elementos como mínimo, ¿sí? Y también, en el caso de publicidad digital programática, la agencia deberá entregar la siguiente información al anunciante. Yo le digo a una agencia: oye, me gustaría estar en redes sociales y que empiecen ahí a agarrar un segmento del mercado de tal a tal edad, tal género, tal ciudad, ¿no? Entonces, esta agencia me debe entregar a mí de forma periódica. En realidad no dice la periodicidad, yo entendería mensual, bimestral, trimestral. Yo lo dejo a criterio de ambas partes, ¿no? En un contrato privado, pero lo que debe contener su reporte son resultados cuantitativos de desempeño, tales como números de visibilidad, duración de estas, parámetros de alcance y frecuencia, así como el número de interacciones, clics y acciones. Entonces, este es un dato que, bueno, lo hemos visto en algunas páginas, podemos ver el alcance y demás. Ahora es exigencia y es obligación. Otro reporte importante que debemos considerar dentro de la publicidad digital programática son los reportes de resultados, tales como objetivos generales, segmentación de la audiencia, método de optimización, eficacia de los métodos utilizados y la relación costo-beneficio. Aquí sí considero que no es una tarea ardua el hecho de sacar reportes cuando se utilizan medios digitales, porque en automático las páginas, redes sociales y demás brindan ese servicio. Simplemente sería analizarlo y entregárselo al cliente y explicarlo, ¿no? También para que el cliente conozca cuál ha sido el alcance de la publicidad que se ha estado realizando en su producto o servicio. Entonces, esta tarea o estas son obligaciones que se deben de llevar a partir de septiembre. Ahora, en el tema de infracciones, esta ley nos dice quiénes, nos dice qué podemos y qué no podemos hacer, nos dice nuestras obligaciones, y también lo importante es que nos dice qué sanciones vamos a tener en caso de omitir nuestras obligaciones. Se maneja en dos incisos. El primero es una multa de hasta el equivalente al 2% de los ingresos cuando no se celebren contratos, el medio no entregue directamente la factura al anunciante y cuando la agencia no entregue los reportes que acabo de mencionar. Entonces, si yo omito mis contratos, yo sé que la multa va a ser el 2% de mis ingresos, ¿sí? Entonces, es el primer numeral, ¿no? El segundo es una multa equivalente al 4% de nuestros ingresos cuando la agencia revenda los espacios publicitarios. Cuando la agencia reciba remuneraciones, comisiones o cualquier emolumento cuando actúe en nombre del anunciante. Sí, lo mencionaba, a mí me contratan por conseguir un espacio, voy con el medio y el medio me dice: no, vete conmigo y te doy una lana, ¿no? Entonces, ese tema lo vamos a omitir, si no somos acreedores a esta multa del 4%. Y por último, para el medio que entregue remuneración a alguna agencia por acomodar los espacios publicitarios. Otra mala práctica que se utilizaba: oye, yo tengo estos espacios publicitarios y a ti, agencia, por cada que me acomodes uno te doy una comisión de X%, ¿no? Entonces, estas prácticas se deben de omitir. Va a ser la Comisión Federal de Competencia Económica quien atenderá estas denuncias que deriven de esta nueva ley. Recordarles entonces que esta nueva ley entra en vigor a partir del 3 de septiembre del año 2021 y, muy importante,
puntualizar lo que una empresa de publicidad o con lo que una empresa de publicidad debe cumplir para con sus clientes y sus proveedores, entienda, proveedores de una agencia de publicidad, el medio. Primero pues son los contratos, que es muy importante, el contrato de prestación de servicios en donde se delimite la contraprestación que yo como empresa publicitaria recibiré del anunciante por los servicios que le voy a estar brindando, en donde vamos a poner un objetivo general, vamos a poner un plazo, un costo por hora, costo por proyecto, pero ahí se debe estipular derechos y obligaciones entre las partes. Y también un contrato de mandato en donde le digamos a nuestra agencia de publicidad que requerimos que ellos sean quienes consigan el mejor espacio publicitario. Recordemos que cuando hablamos del espacio publicitario puede ser virtual o puede ser impreso, puede ser de cualquier índole, pero ese es el espacio o es el medio en cómo se va a estar publicitando nuestro producto o servicio. Entonces, importantísimo la documentación legal, contratos, es muy importante. Y también en el tema operativo, nosotros como agencia de publicidad debemos de únicamente realizar la factura de nuestros servicios conforme a nuestro contrato, evitando así cargos adicionales que nos haga el medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estas malas prácticas que quizá empiece a ser algún tema de alguna sanción, alguna multa, pero es muy importante empezar a atender primero los contratos y después el tema operativo. Entonces, también importante, si yo soy una sociedad que tiene el medio para publicitar X marca, bueno, evitar la mala práctica de entregar algún emolumento a agencias de publicidad porque me utilicen a mí. Entonces, todos estos comentarios es una nueva ley, entra en vigor a partir del 3 de septiembre y bueno, a partir de esa fecha hay que estar atentos con todas las regulaciones, ordenamientos secundarios que de esta ley emanen. Espero que el tema del día de hoy haya sido de su agrado y recordarles que si requieren más información se acerquen con nosotros. Nos encuentran como SF Consultoría Fiscal en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e Spotify. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima edición de Asesorándote al Éxito. Hasta pronto. SF Consultoría.